¿Alguna vez te pasó algo que la ciencia no puede explicar? Diego no creía en milagros. No creía en vírgenes. Ni siquiera en la fe. Pero una noche, después de una pelea y unas copas de más, algo apareció en la carretera. Algo que lo hizo frenar. Algo que lo hizo volver. Y lo que ocurrió después, no fue casualidad. Esta historia te va a estremecer el alma. Porque a veces, cuando crees que estás solo, alguien te está cuidando. Monterrey, al norte de México. Tierra de calor seco, de concreto y acero, donde los edificios crecen más rápido que los árboles, y donde a veces, el alma se marchita sin que uno se dé cuenta. Diego Ramírez vivía ahí. Ingeniero mecánico, 35 años, casado desde hacía 7. Trabajaba en una empresa de autopartes, donde pasaba más tiempo que en su casa. Era el tipo de hombre que miraba todo como una ecuación, si no tenía lógica, no servía. Si no tenía pruebas, era una pérdida de tiempo. Esa forma de pensar le servía para resolver problemas en el trabajo, pero lo estaba destruyendo por dentro. Su madre, Guadalupe, había sido todo lo contrario, una mujer de fe, de silencios poderosos, de oraciones a la Virgen de Guadalupe en la cocina mientras cocinaba arroz con leche. Murió de un infarto repentino 2 años antes. Desde entonces, Diego apagó algo dentro de sí. No lloró, no rezó, no fue más a la iglesia. Lo primero que hizo, de hecho, fue guardar el rosario que ella le dejó como recuerdo, y luego donarlo junto con una caja de libros viejos. Eso no me sirve para nada, murmuró aquella vez, sin mirar atrás. Andrea, su esposa, lo había notado. Cada vez más ausente, más irritable, más frío. Pero esa noche algo se rompió. Todo comenzó con una cena que no llegó. Ella había cocinado, esperando que por una vez él llegara a tiempo. No lo hizo. Y cuando llegó, con olor a alcohol y los ojos rojos del cansancio, ella no se contuvo. ¿Otra vez con los pendientes, o otra vez te importa más tu trabajo que tu casa? No empieces, Andrea. No hoy. Siempre dices lo mismo, ¿sabes desde cuándo no me miras a los ojos, desde cuándo no me tocas sin que sea por rutina? Diego levantó la voz, cosa que rara vez hacía. Andrea también. Gritaron. Lloraron. Se dijeron cosas que dolían, y otras que dolían aún más porque eran verdad. En medio del calor de la discusión, Diego agarró las llaves del coche, tropezó con la alfombra de la sala, y salió dando un portazo. Andrea gritó su nombre, pero él ya había bajado las escaleras del edificio como si huyera de un incendio. Subió al coche. Encendió el motor. Era pasada la medianoche. No tenía destino. Solo manejaba. Dejó atrás los puentes, los edificios, las luces. Tomó la carretera rumbo al desierto. A lo lejos, las montañas parecían sombras gigantes durmiendo. El silencio era pesado, como si la noche supiera que algo iba a pasar. Encendió el radio. Solo estática. Golpeó el tablero con rabia. Tomó otro trago de la botella que llevaba en el asiento. El whisky quemaba, pero al menos le hacía olvidar. O eso creía. La carretera era una línea interminable. No había coches. No había postes. Solo el motor, su respiración, y ese zumbido molesto que se metía en la cabeza. Y entonces, pasó. Una neblina apareció de la nada. Densa. Blanca. Fría. Diego frunció el ceño. ¿Niebla aquí, en este calor? Redujo la velocidad. El aire acondicionado dejó de funcionar. El tablero titiló. Las luces se apagaron por un segundo, y volvieron. Pero más débiles. Como si el coche también tuviera miedo. Y ahí, entre la bruma, la vio. Una figura femenina. De pie, en medio de la carretera. Inmóvil. Vestía algo azul que se movía con el viento, aunque el coche no sintiera corriente alguna. El rostro estaba cubierto por un velo. No se movía. No hacía nada. Solo, estaba ahí. Diego gritó. Giró el volante con fuerza.
El coche patinó. El chirrido de las llantas fue como un chillido desesperado. Todo dio vueltas. Arena. Piedras. Luz. Oscuridad. Sintió que caía. Que volaba. Que iba a morir. Y luego, silencio. El motor se detuvo. El coche, increíblemente, también. No estaba volcado. No se estrelló. No había sangrado. Solo estaba, detenido, de forma perfecta, a escasos centímetros de un barranco. Las ruedas delanteras colgaban, literalmente, sobre el abismo. Diego se quedó quieto. El corazón le latía como tambor de guerra. La respiración era corta. Miró a su alrededor. La niebla había desaparecido. ¿Qué fue eso?, murmuró. Y fue entonces cuando lo sintió. Un frío repentino, como si alguien hubiese abierto una puerta imaginaria dentro del coche. Giró la cabeza, temblando. En el asiento del copiloto, había un objeto. Un rosario. Mismo color. Mismo diseño. La cruz de madera astillada en el mismo lugar. Igual al que él había tirado años atrás. Pero eso no era lo peor. El asiento estaba mojado. Empapado. Una mancha oscura de agua cubría la tela como si alguien se hubiera sentado ahí después de salir de la lluvia. Pero estaban en el desierto. No había llovido. No había nadie. Diego estiró la mano con temor. Tocó el asiento. Estaba frío. Mojado. Real. Miró el rosario con un nudo en la garganta. No quería tocarlo. No quería creer. No quería recordar. Pero no podía ignorarlo. No esta vez. Abrió la puerta del coche y salió tambaleando. Vomitó en la arena. Lloró. Se abrazó a sí mismo. No por miedo. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente solo. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza. Y Diego, ese hombre que no creía en nada, sintió que alguien, o algo, lo había salvado esa noche. No lo entendía. Pero tampoco lo podía negar. Subió al coche de nuevo. Agarró el rosario con dedos temblorosos, y lo guardó en la guantera. Como quien guarda una herida que no quiere ver, pero sabe que existe. Encendió el motor. El coche arrancó sin problema. Regresó a Monterrey sin decir palabra. Nadie lo esperó despierto. Nadie preguntó. Pero esa noche, algo había cambiado. Y él lo sabía. No por fe, sino por miedo. Porque hay momentos en los que la vida te sacude tan fuerte, que ya no puedes volver a dormir tranquilo. Esa noche, Diego Ramírez no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Andrea dormía a su lado, ajena a todo. El sonido del ventilador girando era lo único que se movía en la habitación, pero la mente de Diego estaba llena de imágenes que no lo dejaban en paz. La figura en la carretera. La niebla que no tenía explicación. El rosario. El asiento mojado. Fue el alcohol. Fue estrés. Fue mi imaginación, se repetía una y otra vez. Pero no importaba cuántas veces se lo dijera, algo dentro de él sabía que no era cierto. Sentía como si una sombra lo hubiera seguido hasta casa. No una sombra mala, pero sí una que observaba. Que esperaba algo. A la mañana siguiente, antes de que Andrea despertara, Diego se levantó y fue hasta el coche. Lo abrió con cuidado, como si esperara que algo saltara de adentro. Revisó el asiento del copiloto. Seco. Perfectamente seco. Como si nada hubiera pasado. Pero al abrir la guantera, ahí estaba. El rosario. Exactamente en el mismo lugar donde lo dejó. Lo sostuvo entre los dedos. Era idéntico. Las mismas cuentas desgastadas, la cruz de madera con la grieta al centro. La pequeña medallita de la Virgen, oxidada justo en el borde. Era imposible.
No puede ser el mismo, murmuró. Lo metió en una bolsita de plástico y lo guardó en el cajón de herramientas del taller que tenía en casa. Ahí no va a moverse, pensó. Pero se equivocaba. Esa misma noche, mientras buscaba su cartera, encontró el rosario dentro del cajón de la cocina. Lo miró. Cerró los ojos. Lo volvió a guardar. Se convenció de que era el mismo quien lo había llevado ahí y lo había olvidado. Al día siguiente, apareció en el baño. Encima del lavabo. Con gotas de agua a su alrededor. Diego empezó a ponerse nervioso. Revisó las cámaras de seguridad de su casa. No vio nada extraño. Nadie entró. Nadie salió. Nadie tocó el baño. Pero ahí estaba el rosario. El tercer día apareció en su portafolio, entre los papeles del trabajo. ¿Qué está pasando?, gritó al abrirlo en medio de la oficina. Sus compañeros lo miraron confundidos. Diego soltó una risa nerviosa y guardó el objeto rápidamente. Nada, solo una tontería. Volvió a casa más temprano ese día. No habló mucho con Andrea. Ella notó su silencio, pero no preguntó. Se estaba acostumbrando al nuevo Diego, callado, distante, como si su alma estuviera atrapada en otra dimensión. Esa noche, soñó con su madre. No como un sueño borroso. No como un recuerdo lejano. Fue un sueño vívido. Intenso. Como si hubiera cruzado una puerta hacia otra realidad. Estaba en el patio de la casa donde creció. Las bugambilias colgaban del muro y el sol brillaba como en una tarde de infancia. Su madre, sentada en la mecedora, lo miraba con los mismos ojos que tenía antes de enfermarse. Sonriente. Serena. Te dieron otra oportunidad, mijo, dijo con voz suave, como si hablara entre nubes. ¿Otra oportunidad de qué?, preguntó él, acercándose. De volver. De limpiar tu corazón. De cuidar lo que importa. Diego quiso abrazarla, pero despertó justo antes de tocarla. Estaba sudando. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Encendió la lámpara. En la mesita de noche, donde solía poner su celular, estaba el rosario. Ahí. Sin explicación. Como si lo estuviera esperando. Se levantó de un salto. Fue a revisar el cajón de herramientas. Lo vació. No estaba ahí. Tampoco en la cocina. Ni en el baño. Solo ese, en su mesita. Quiso gritar. Quiso reír. No sabía si estaba volviéndose loco o si algo más grande lo estaba envolviendo. Se encerró en el estudio. Abrió su laptop y comenzó a buscar. Milagros con la Virgen de Guadalupe. Testimonios de apariciones. Rosarios que se mueven. Cada página que leía lo hacía sentirse más confundido. La mitad de los artículos hablaban de fe. La otra mitad, de fraudes. Pero había una historia que lo detuvo. Un hombre en Veracruz que decía haber sido salvado de un accidente por una mujer vestida de azul que desapareció después de dejarle un rosario en el coche. Diego sintió un escalofrío. No era el único. No estaba solo. A la mañana siguiente, Andrea le preparó café. Lo miró con ojos cansados. Le acarició la mano y le dijo, tu mamá estaría orgullosa de ti, si te dejara sentir. Diego no contestó. Tomó el café. Sus dedos temblaban. A mediodía, decidió hacer algo que jamás pensó hacer. Fue a una iglesia. No a una misa. Solo a entrar. A mirar. La parroquia de San Jorge estaba medio vacía. Un padre de edad avanzada barría las escaleras de entrada. Diego dudó. Pero entró. Se sentó en la última banca. Cerró los ojos. Escuchó el eco de las campanas. Y sintió algo. No una presencia. No una voz. Sino, un recuerdo. El día que su madre lo llevó a esa misma iglesia cuando tenía 7 años. Le enseñó cómo persignarse. Le dijo, la Virgen siempre escucha, aunque tú no hables. Él había olvidado eso.
Hasta ahora. ¿Buscas algo, hijo? Preguntó el padre, acercándose. Diego abrió los ojos. No lo sé, padre. Entonces estás en el lugar correcto. No creo en esto. Solo, estoy confundido. Los milagros no son para los que creen, dijo el padre con una sonrisa. Son para los que se abren a ver. Diego se quedó en silencio. Esa noche, no soñó con su madre. Pero el rosario volvió a desaparecer. Esta vez, no apareció en ningún lugar. Y ese silencio fue más perturbador que su presencia constante. Porque ahora, él lo necesitaba. Y no sabía por qué. Andrea siempre había sido una mujer fuerte. No porque gritara más alto ni porque se impusiera con dureza, sino porque sabía mirar de frente las cosas que dolían. Desde que su madre la dejó a los 15 años, se prometió que no se quebraría fácilmente. Pero vivir al lado de un hombre que se estaba apagando poco a poco, eso era otra cosa. Diego no era cruel. No era violento. Pero era ausente. Invisible. Como un fantasma que comía en silencio y dormía de espaldas. Y sin embargo, ella lo amaba. Tal vez no como antes. Tal vez no con la pasión adolescente de los primeros años. Pero lo amaba con ese amor que se aferra, que aguanta, que recuerda la promesa hecha frente al altar, en la salud y en la enfermedad. Aunque esta enfermedad no tuviera fiebre, ni diagnóstico. Aunque se llamara tristeza. Desde hacía días, Andrea notaba algo raro en Diego. No solo su silencio habitual, sino la forma en que miraba al vacío, como si hablara con alguien que no estaba ahí. En un par de ocasiones, lo encontró en el estudio, mirando fijamente un rosario que no recordaba haber visto antes. La primera vez pensó que era una coincidencia. La segunda, sintió un escalofrío. Pero Diego no decía nada. Y ella no preguntaba. Porque a veces, cuando uno ama, decide guardar silencio para no romper algo que ya está agrietado. Esa noche, Andrea no podía dormir. El aire estaba espeso. Afuera, una tormenta eléctrica iluminaba el cielo con relámpagos que no soltaban lluvia. Diego roncaba suavemente, como un niño extenuado. Ella miraba el techo, contando los segundos entre cada trueno. Y entonces, cerró los ojos. Y soñó. Pero no era un sueño común. Era como si hubiera cruzado un umbral. Como si estuviera despierta en otro lugar. Estaba de pie en un campo lleno de neblina. A lo lejos, una silueta se acercaba. No corría. No volaba. Solo, flotaba. Cuando estuvo más cerca, Andrea vio que era una mujer. De cabello largo, cubierto por un manto azul. No le vio el rostro. Pero sus ojos brillaban como fuego blanco. La mujer le habló sin mover los labios. No lo abandones. Él aún puede volver. Andrea sintió que algo le oprimía el pecho. ¿Volver de dónde? Preguntó, sin moverse. Del lugar donde enterró su fe. La mujer se acercó más. Extendió la mano. En su palma, un objeto. Un rosario. El mismo que Andrea había visto en el estudio. Dile que ya no beba. Que no está solo. Que su madre sigue rezando. Andrea quiso hablar. Preguntar quién era. Pero un trueno la sacudió. Y despertó. Sudando. Con el corazón golpeando el pecho como tambor de guerra. Miró a su lado. Diego dormía. Pero sobre la almohada, había algo que no debería estar ahí. El rosario. Andrea lo tocó. Frío. Pesado. Real. Lo dejó sobre la mesa de noche y fue a la cocina. Se sirvió agua. Las manos le temblaban. No era una mujer supersticiosa. Pero había algo en ese sueño, en esa mujer, que la había tocado profundamente. Cuando Diego despertó horas después, la encontró sentada en la sala, mirando por la ventana. ¿Todo bien? Preguntó él, rascándose la cabeza. Andrea giró el rostro lentamente. Soñé con una mujer.
vestida de azul. Me pidió que te dijera que dejaras de beber. Que tu madre está rezando por ti. Diego se congeló. El vaso que tenía en la mano resbaló y se hizo trizas en el piso. Andrea se levantó. ¿Qué pasa, Diego? ¿Quién es ella? Él se sentó en el sillón, con la mirada clavada en el suelo. No sabía qué decir. No quería asustarla. Pero tampoco podía seguir callando. La vi, en la carretera. Cuando casi muero. Ella estaba ahí. Andrea se cubrió la boca. No por miedo. Sino porque algo dentro de ella le dijo que no era coincidencia. Que esa mujer era real. Diego le contó todo. El accidente. El asiento mojado. El rosario que aparecía en distintos lugares. Los sueños con su madre. La visita a la iglesia. Todo, excepto una cosa. Excepto el hecho de que había empezado a escuchar voces. Susurros. Frases sueltas mientras caminaba solo. Regresa. Perdónala. Escucha. Creyó que era su conciencia. O el estrés. O la culpa. Pero ahora, con Andrea soñando lo mismo, empezó a considerar otra posibilidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron abrazados. El rosario quedó sobre la cómoda. Nadie lo tocó. Pero por la mañana, había desaparecido. Diego revisó cada rincón de la casa. Abrió cajones. Levantó cojines. Registró su mochila. Nada. Andrea lo miraba en silencio, sin intervenir. Y entonces, como una especie de impulso, Diego dijo algo que no sabía que pensaba. Voy a ir a la basílica. Andrea frunció el ceño. ¿En serio? Necesito respuestas. ¿Y crees que las vas a encontrar ahí? No lo sé, pero si hay un lugar donde tal vez todo esto tenga sentido, es ese. Andrea no insistió. No discutió. Solo le acarició la mejilla y dijo, solo prométeme una cosa, ¿cuál? Que si encuentras lo que estás buscando, no vuelvas a esconderte. Diego asintió. Y sin saber por qué, sintió que ese viaje iba a cambiarlo para siempre. La mañana siguiente fue distinta. No había rastro del rosario. Tampoco señales extrañas. Era como si el objeto, después de haberse presentado tantas veces sin aviso, ahora hubiera decidido desaparecer por completo. Pero la ausencia no trajo alivio. Al contrario. Dejó un eco. Un hueco en el pecho de Diego Ramírez que no sabía cómo llenar. Andrea salió temprano al trabajo, y él se quedó solo en casa. El silencio pesaba más que de costumbre. La televisión sonaba de fondo, pero nada lograba distraerlo. Las imágenes se mezclaban en su cabeza, su madre en el sueño, la figura en la carretera, la mujer de azul en la visión de Andrea, y ahora, el viaje que pensaba hacer. La idea de ir a la basílica no lo dejaba en paz. No era creyente, pero había algo que lo empujaba. Como si fuera una cita que no había agendado pero que no podía postergar. Antes de organizar el viaje, decidió salir a caminar. Necesitaba despejar la cabeza, o al menos eso se decía. Bajó por las calles del centro de Monterrey, metido en sus pensamientos, ignorando el ruido de los coches, las bocinas, la vida que seguía como si nada estuviera pasando. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, sentada detrás de un pequeño puesto de flores, entre dos calles bulliciosas. El lugar no parecía moderno ni fijo. Era como si alguien lo hubiera armado en minutos, una mesa vieja, un mantel bordado, y varios ramos de flores blancas y lilas, que resaltaban entre el gris del concreto. Diego no tenía intención de comprar nada. Pero sus pasos se desviaron, casi sin querer, hacia ese rincón. La mujer lo miró antes de que él dijera una sola palabra. «Estás buscando a alguien que no se ha ido», dijo con una voz tan suave que apenas se escuchaba entre el ruido del tráfico. Diego se congeló. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era? Perdón, ¿nos conocemos? La mujer sonrió. No era una sonrisa común. Había algo en sus ojos, algo viejo y joven a la vez. No.
Pero ella sí me conoce. Diego no entendía nada. ¿Quién? La que viste en la carretera. Él tragó saliva. Dio un paso atrás. ¿Qué está diciendo? La mujer extendió la mano. Le ofreció una flor. Una rosa blanca. Sus pétalos estaban húmedos, como si acabaran de rociarla con agua, pero el día era seco, sin una sola nube. No tengas miedo. La Virgen aparece donde menos la esperan. Diego no sabía si seguir escuchando o salir corriendo. Pero algo lo mantuvo ahí. Algo en su pecho le impedía moverse. ¿Quién es usted? La mujer no respondió. Solo le entregó la flor y le dijo, busca a don Mateo. Él te va a mostrar lo que necesitas ver. ¿Dónde lo encuentro? En el pueblo donde tu madre dejó su último milagro. Y entonces, alguien pasó frente a Diego. Un ciclista. Solo un segundo. Pero cuando giró de nuevo hacia la florista, ya no estaba. El puesto. Las flores. La mesa. Todo había desaparecido. Diego miró a su alrededor, confundido. Le preguntó a una señora que vendía gorditas en la esquina si había visto a la florista. ¿Cuál florista? Respondió la mujer, limpiándose las manos en el delantal. La señora que vendía flores aquí, hace unos segundos. Aquí no hay nadie desde temprano. Nadie vende flores aquí. Diego sintió que el corazón le latía en la garganta. Miró su mano. La rosa blanca seguía ahí. Volvió a casa sin decir una palabra. Se encerró en el estudio y revisó entre los papeles viejos de su madre. Había guardado una carpeta con cosas suyas después de su muerte. Fotografías, cartas, estampas. Y ahí, entre todo eso, encontró un papel doblado que le aceleró el pulso. Era una hoja escrita a mano. Una carta. Su madre hablaba de un lugar que había visitado pocos meses antes de morir. Un pueblo llamado San Jerónimo, donde había conocido a un hombre que hacía zapatos a mano. Un sabio escondido entre montañas, decía la carta. Me enseñó a perdonar cosas que ni sabía que cargaba. Diego se quedó mirando la hoja por largos minutos. ¿Ese era don Mateo? Sin pensarlo dos veces, hizo la maleta. No se despidió de Andrea. Solo dejó una nota, voy a seguir una pista. Prometo volver. Tomó su coche y salió de la ciudad al amanecer. San Jerónimo estaba a más de 3 horas de distancia. Era un pueblo escondido entre colinas y caminos de terracería. La señal de celular se perdía a cada rato. Pero cuando llegó, supo que estaba en el lugar correcto. Casas de adobe. Calles empedradas. Campanas que sonaban sin prisa. Preguntó por don Mateo. Un niño que jugaba con un trompo le señaló una casa al final del camino. Golpeó la puerta con fuerza, dudando. La abrió un hombre de cabello blanco, manos manchadas de betún y mirada que atravesaba el alma. ¿Tú eres el hijo de Lupita? Diego no pudo responder de inmediato. Sí, soy Diego Ramírez. El hombre asintió lentamente. Ella me dijo que vendrías un día. La casa de don Mateo era pequeña, pero olía a tiempo. A cuero, madera, y recuerdos guardados con cuidado. Las paredes estaban llenas de fotografías viejas en blanco y negro, crucifijos gastados y calendarios religiosos de años anteriores que aún colgaban por costumbre, no por utilidad. La puerta rechinó al cerrarse detrás de Diego, quien todavía no asimilaba la frase que acababa de escuchar. ¿Mi mamá le dijo que vendría? Don Mateo asintió, sin sorpresa. No me lo dijo con palabras, me lo dijo con los ojos. Fue la última vez que vino. Tenía los ojos de alguien que ya no le pertenece a este mundo. Pero también, la certeza de que alguien más tomaría su lugar. Tú. Diego no sabía si sentarse, correr, o quedarse de pie como un poste. Algo dentro de él se movía, como si una pieza estuviera tratando de encajar, pero aún no supiera dónde. Don Mateo caminó lentamente hasta una silla de madera, junto a una mesa llena de herramientas para hacer zapatos. Le hizo una seña para que se sentara frente a él. No pareces muy convencido de estar aquí,
dijo, limpiándose las manos con un trapo viejo. La verdad, no sé ni por qué vine, respondió Diego, siendo más honesto de lo que quería. A veces uno no necesita razones. Solo corazón, dijo Mateo, con una sonrisa triste. Diego miró alrededor. La casa estaba limpia, aunque todo parecía detenido en el tiempo. Mi madre escribió sobre usted, dijo finalmente. Dijo que le enseñó a perdonar cosas que ni sabía que cargaba. Mateo bajó la mirada. Sus dedos comenzaron a jugar con una horma de zapato como si su historia también necesitara un punto de apoyo. Yo también cargaba cosas, mucho antes de conocerla. Diego se quedó en silencio. Supo, por instinto, que ese hombre estaba a punto de contarle algo importante. Hace más de 40 años, yo tenía un hijo, empezó Mateo, con voz pausada. Se llamaba Julián. Tenía 11 años. Era mi único hijo. Mi esposa había muerto al dar a luz, así que él era todo lo que tenía. La voz del zapatero temblaba apenas. No de tristeza, sino de algo más profundo, respeto por lo que dolía. Una tarde, mientras jugaba cerca del río, Julián cayó y se golpeó la cabeza. No había nadie para ayudarlo. Cuando lo encontré, ya estaba sin vida. Diego bajó la mirada. Tragó saliva. Me volví loco. Cerré mi taller. Dejé de hablar con la gente del pueblo. Incluso, dejé de hablar con Dios. El silencio se instaló por unos segundos. Una noche, cuando ya no podía más, escuché una voz. Era muy baja. Muy clara. Él está bien. Pero tú no y necesitas volver. Diego levantó los ojos. Mateo lo miraba directo. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. No sabía qué hacer, así que caminé por el pueblo. Terminé en la pequeña capilla que hay aquí arriba. Me senté en una banca y me puse a llorar. No recé. Solo lloré. Y entonces, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, vi a una mujer sentada a mi lado. No sé cómo entró. No escuché la puerta. No vi sus pasos. Solo estaba ahí. Vestía de azul. Sus manos estaban juntas. Y en su regazo, tenía un rosario. Mateo hizo una pausa. Diego sentía que su propia respiración se detenía con cada palabra. Me tomó de la mano. Me miró con una dulzura que no había sentido ni de mi madre. Y dijo, tu hijo ya no sufre. Pero tú sí. Libéralo. Y libérate. Luego, me dio el rosario. Y cuando volví a parpadear, ya no estaba. Mateo se levantó. Caminó hacia una pequeña caja de madera sobre un estante y la abrió. Sacó un rosario. Viejo. Desgastado. Pero con una cruz muy similar a la que Diego había visto en el suyo. Desde ese día, volví a trabajar. No porque mi dolor desapareciera, sino porque supe que no debía vivir para él, sino por él. Para que donde quiera que estuviera, pudiera verme seguir caminando. Le ofreció el rosario a Diego, pero éste negó con la cabeza. Yo ya tengo uno. Aunque no sé dónde está ahora. Tal vez se fue porque ya hizo lo que tenía que hacer, dijo Mateo, guardando el suyo. O tal vez quiere que busques más. ¿Buscar qué? Sentido. Diego se quedó callado. Tu mamá vino aquí en sus últimos meses. Traía un cáncer silencioso. Nadie lo sabía. Pero ella sí. Lo sentía en los huesos. Me dijo, no vengo a pedir nada. Solo quiero dejar sembrado algo para cuando ya no esté. Mateo volvió a sentarse. Esa mujer tenía una fe que se podía tocar. Me habló de ti. De cómo habías cerrado el corazón. Y me dijo que si algún día aparecías en mi puerta, no debía darte consejos, solo mostrarte mi historia. Diego sintió un nudo en la garganta. No entiendo por qué todo esto me está pasando ahora. Tal vez porque ahora estás listo para entenderlo. El resto de la tarde, hablaron poco. Diego ayudó a Mateo a lijar unas suelas de cuero.
El sonido era rítmico, como un rezo mecánico. La luz del atardecer entraba por la ventana, dándole a todo un color ámbar, como si el tiempo se hubiera suspendido. Antes de irse, Diego le preguntó si podía tomar una foto del rosario de Mateo. Él accedió. ¿Puedo preguntarle algo más? Claro. ¿Volvió a verla? ¿A la mujer de azul? Mateo sonrió con una calma profunda. No con los ojos, pero sí con el alma. Y eso basta. Diego agradeció en silencio. Se despidieron con un apretón de manos firme, sin palabras. Al salir, sintió el aire más limpio. Más liviano. Y entonces lo supo. Tenía que ir a la basílica. Pero ya no para pedir respuestas, sino para honrar el viaje. Andrea Ramírez despertó esa mañana con el cuerpo tenso y la mente agitada. Habían pasado 3 días desde que Diego salió rumbo a San Jerónimo, y aunque ella trató de mantenerse ocupada, había algo dentro de su pecho que no la dejaba en paz. Había limpiado la casa 2 veces, preparado comidas que no tuvo ganas de probar, y hasta intentó ver una serie que siempre le había gustado, pero nada le hacía sentir presente. No era la preocupación típica de una esposa. Era otra cosa. Como si algo la jalara. Como si una voz, muy adentro, le pidiera moverse, salir, hacer algo. Pero no sabía qué. Ese sábado, al mediodía, decidió ir al mercado del barrio. Caminó entre los puestos con la mente ausente, mirando frutas, flores, ropa, sin ver realmente. Hasta que una anciana la detuvo, tocándole suavemente el brazo. «Se te están cayendo las alas, hija», dijo con una sonrisa. Andrea se volteó, confundida. ¿Perdón? La mujer era bajita, de piel morena curtida por el sol y ojos negros como noche de campo. Tenía un delantal lleno de flores secas colgando y un pequeño escapulario en el cuello. Cuando uno ama y no dice lo que siente, las alas se desgastan. Pero tú todavía puedes volar. Andrea no sabía si reír o agradecer. Pensó que era una señora que decía frases raras a todos los clientes. ¿Usted me conoce? No. Pero ella sí. Y ella me mandó a recordarte. La mujer sacó de su bolsa una pequeña tarjeta. Se la puso en la mano sin decir nada más. Andrea bajó la mirada. Era una estampita de la Virgen de Guadalupe. Cuando volvió a levantar la vista, la mujer ya no estaba. Ni su puesto. Ni las flores. Andrea miró a su alrededor, desconcertada. Le preguntó a un señor del puesto vecino, ¿y la señora de las flores? ¿Cuál señora? La que estaba aquí hace un momento. Aquí no había nadie. Solo estoy yo desde temprano. Andrea apretó la estampita entre los dedos. Sintió un escalofrío en la espalda. No dijo nada más. Caminó de regreso a casa como si la persiguiera una brisa invisible. Esa noche, mientras dormía, volvió a soñar con la mujer de azul. Estaba en un campo abierto. Esta vez, no había neblina ni tormenta. Solo el sol suave del amanecer. La mujer le hablaba con los ojos cerrados. Él no está buscando a Dios. Está buscando a sí mismo. Andrea se acercó. ¿Está bien? Está empezando a estarlo. Pero necesita tu perdón. Yo no estoy enojada con él, entonces díselo. No mañana. No después. Ahora. Andrea despertó con el corazón latiendo como tambor. Eran las 5 de la mañana. No dudó. Se levantó, se vistió, preparó una pequeña mochila y escribió una nota. No para Diego. Para ella misma. No me voy a quedar esperando más. Si esto es real, quiero verlo con mis propios ojos. Abordó su coche y puso rumbo a San Jerónimo, guiada solo por el recuerdo de la carta que Diego había mencionado, y por la dirección vaga que encontró en un correo antiguo de su suegra. El camino era largo, pero el tiempo pasaba como si alguien lo estirara y encogiera a voluntad. En medio del trayecto, algo extraño ocurrió. El coche se detuvo de pronto, justo frente a un pequeño santuario abandonado. Una construcción vieja, cubierta de enredaderas, sin puertas, con un altar derruido al fondo.
Andrea no lo reconocía. No había señal. No podía llamar a nadie. Pero sintió que debía entrar. Bajó del coche y se acercó al interior. Todo olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Sobre el altar, una vela encendida. Nadie más. Solo ella. Y una pequeña figura tallada en madera de la Virgen de Guadalupe, con el rostro desdibujado por el tiempo. Andrea se acercó. No sé qué está pasando. No sé si esto es fe o locura. Pero si tú me estás guiando, aquí estoy, susurró. Cerró los ojos. Por un instante, el aire pareció detenerse. Y entonces, una voz. No una voz con palabras. Una voz dentro. Una certeza que no se podía explicar con lógica. Él necesita verte para creer que no está solo. Andrea salió del santuario sin entender completamente lo que había vivido. Pero con una convicción más fuerte que cualquier duda. Arrancó el coche. Y siguió el camino. Cuando llegó a San Jerónimo, preguntó por don Mateo. Una señora que vendía pan le indicó la dirección. Tocó la puerta. Mateo la abrió con una sonrisa. Andrea, ¿verdad? Ella asintió, sorprendida. Él está por regresar. Pasa. Estás en tu casa. Entró sin decir palabra. Y por primera vez, sintió que algo dentro de ella también estaba por sanar. La carretera a la Ciudad de México era larga, pero Diego la sintió distinta. No se trataba del paisaje ni del clima, sino del silencio con el que conducía. No puso música, no encendió el radio. Solo manejaba, con las dos manos en el volante y el corazón latiendo como si esperara algo, pero no supiera exactamente qué. Mientras las montañas se perdían a lo lejos, pensaba en todo lo que había vivido en esos últimos días, los sueños, los mensajes, la desaparición del rosario, la historia de don Mateo, la florista que desapareció como si nunca hubiera existido, y, sobre todo, las palabras de su madre, que volvían a su mente con más fuerza que nunca, te dieron otra oportunidad. Cuando por fin vio las primeras señales que indicaban la entrada a la capital, sintió un pequeño temblor en las manos. Estaba nervioso. No por estar en una ciudad desconocida, sino por lo que podía encontrar al llegar. No sabía si se iba a enfrentar a un milagro, a una coincidencia o a un recuerdo. Pero algo le decía que debía seguir. Encontrar la Basílica de Guadalupe fue más fácil de lo que imaginó. En cuanto entró en la zona norte, parecía que todas las calles conducían hacia allá. Gente caminando con flores, vendedores ambulantes, peregrinos que llegaban de rodillas, algunos llorando, otros cantando. Diego se bajó del coche con pasos lentos. No traía nada en las manos. Ninguna ofrenda. Ninguna vela. Solo su cuerpo, y algo que se parecía mucho al alma. Se detuvo frente al atrio. Miró el edificio imponente, las torres elevándose hacia el cielo como brazos buscando consuelo. No se sentía preparado. De hecho, nunca había entrado a un lugar así por voluntad propia. Respiró profundo y cruzó el umbral. En ese momento, una ráfaga de aire frío le cruzó el pecho. No venía de ningún lado. Pero lo sintió como una bienvenida. La basílica estaba llena, pero no de ruido. Era una multitud silenciosa. El murmullo de las oraciones era como un mar tranquilo. Diego caminó entre la gente, sintiéndose torpe, fuera de lugar. Algunos lloraban, otros sostenían fotos, otros encendían veladoras. Él no sabía qué hacer. Solo siguió avanzando hasta una banca vacía en la tercera fila, justo frente a la imagen de la Virgen. Se sentó. Y se quedó ahí. Sin hablar. Sin pensar. Sin saber si debía cerrar los ojos o mirarla fijo. Pasaron minutos. O tal vez horas. El tiempo se había desdibujado. Y entonces, alguien tocó su hombro. Volteó. Era una mujer mayor. Cabello blanco, piel arrugada como papel antiguo, ojos oscuros y profundos. No dijo nada. Solo le extendió un papel doblado. Diego dudó en tomarlo. ¿Qué es esto?, preguntó con voz baja.
Un mensaje que te pertenece. La mujer habló sin titubear. Él lo tomó con dedos temblorosos. Cuando levantó la mirada para agradecer, la mujer ya no estaba. No caminaba entre la gente. No se sentaba en las bancas. No iba hacia la salida. Simplemente, había desaparecido. Diego miró a su alrededor, buscando señales. Nadie parecía haber notado nada. El mundo seguía en su ritmo sagrado. Solo él parecía haber sentido aquel parpadeo del universo. Con el corazón en la garganta, abrió el papel. Y se detuvo. La caligrafía. No era parecida. No era similar. Era exactamente igual a la letra de su madre. La misma que usaba en los recados de la infancia. En las notas que dejaba en la lonchera. En las cartas de cumpleaños que firmaba con corazones torpes. El billete decía, tu madre rezó por ti. Ahora es tu turno de cuidar a tu familia. Diego sintió como si algo dentro de él se rompiera. O tal vez se liberara. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No podía explicarlo. No quería hacerlo. Por primera vez en su vida, no necesitaba entender. Solo sentir. Abrazó el papel contra el pecho. Cerró los ojos. Y por un instante, la sintió. El aroma a arroz con leche. El susurro de su voz. El calor de sus manos. Su madre, estaba ahí. No en cuerpo. Pero sí en presencia. Y justo en ese instante, algo más ocurrió. Un sonido metálico cayó al suelo. Diego bajó la mirada. A sus pies, sobre el mármol frío, estaba el rosario. El mismo que había desaparecido. Estaba completo, limpio, brillante. Pero cuando lo tomó, supo que era la última vez. Porque en cuanto lo tocó, se deshizo en sus manos. No como si se rompiera. Sino como si se disolviera. Como si hubiera cumplido su propósito. Y entonces lo entendió. Aquel rosario no era un objeto. Era un lazo. Una señal. Una llamada que lo había guiado hasta ahí. Se quedó en la banca un rato más. Ya no lloraba. No rezaba. Solo estaba. Presente. Vivo. En paz. Cuando salió, el sol caía con fuerza sobre la explanada. Gente seguía llegando. Gente seguía partiendo. Diego caminó hasta su coche. Y supo que ya no era el mismo. El hombre que llegó esa mañana, ya no existía. Y el que ahora regresaba, aún estaba por descubrirse. La carretera de regreso se extendía frente a Diego como un río interminable de asfalto y sol. Salió de la Ciudad de México con el corazón más ligero, pero aún procesando lo que había vivido. No había hablado con nadie desde que salió de la basílica. Tampoco encendió la radio. No necesitaba ruido. Solo necesitaba dejar que el eco de ese encuentro sagrado se asentara en su interior. Las imágenes del día revoloteaban como mariposas, la mujer mayor, el papel con la letra de su madre, el rosario que se desintegró en sus manos como polvo de estrellas. Nada tenía una explicación lógica, pero todo tenía sentido. No era un sentido que se pudiera escribir o definir, sino uno que se sentía con el cuerpo entero, con la piel, con la memoria. Sentido que se parece mucho al amor. Manejaba con la ventanilla entreabierta. El aire seco le golpeaba la cara. El cielo era inmenso, de un azul tan claro que casi dolía. Pero en medio de esa calma, algo falló. Un golpeteo seco. Después, una vibración en el volante. Luego, un sonido metálico que lo obligó a frenar. Diego bajó del coche, molesto al principio. Había sido tan simbólico todo lo vivido, que esa falla mecánica parecía romper con la atmósfera sagrada en la que venía sumido. Dio la vuelta al vehículo. El neumático delantero izquierdo estaba desinflado, casi completamente plano. Revisó el maletero. Tenía la refacción, pero no traía herramientas. Ni gato hidráulico. Ni llave cruz. Suspiró. No había señal en el celular. Ni un alma a la vista.
Solo monte bajo, piedras, cactus y el zumbido del viento. Pensó en quedarse ahí, esperar a que alguien pasara. Pero después de 20 minutos sin un solo coche, decidió caminar. A poco más de 1 kilómetro, encontró una construcción baja, con un cartel de madera descolorido que decía, Taller El Milagro. Sonrió con ironía. Claro que se llama así, murmuró. Empujó la reja de entrada. Nadie respondió. El lugar parecía cerrado, pero no abandonado. En el fondo, un hombre de mediana edad, robusto, de cabello oscuro y camiseta sin mangas, trabajaba con la cabeza agachada, lijando una pieza de metal. Diego se acercó y saludó. Buenas tardes. ¿Me puede ayudar con una llanta pinchada? El hombre levantó la vista. Sus ojos eran serenos. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y dejó sus herramientas. Caminó junto a Diego sin pronunciar una palabra. ¿No habla? Preguntó Diego, más por curiosidad que por incomodidad. El mecánico sonrió de lado, negó suavemente con la cabeza, y siguió caminando. Llegaron al coche. En silencio, el hombre se agachó, revisó la llanta, fue de regreso al taller y volvió con un gato, una llave y la refacción. Hizo todo con una rapidez y precisión que impresionaron a Diego. No hubo necesidad de explicar nada. Era como si supiera exactamente lo que hacía, y también lo que no debía decir. Mientras el mecánico apretaba las tuercas, Diego se sentó en una roca y lo observó. Había algo en él, algo diferente. Una paz en su forma de moverse. Una fe en cada gesto. Como si cambiar llantas fuera una especie de ritual silencioso. Como si entendiera que ayudar a otro también era una forma de oración. Cuando terminó, el hombre limpió sus manos con un trapo y metió las herramientas en la caja. Diego se acercó. ¿Cuánto le debo? El mecánico negó con la cabeza. No, en serio. Nada. El hombre sonrió y señaló un pequeño altar improvisado en la pared del taller. Había una vela encendida, una imagen de la Virgen de Guadalupe y, delante de ella, una caja metálica con una inscripción: si quieres, deja algo. Si no puedes, solo agradece. Diego sintió que el aire se le detenía por un momento. Metió la mano al bolsillo. No traía efectivo. Solo algunas monedas y una hoja doblada. Sacó el billete. Era el papel con la letra de su madre. Lo miró por un segundo. Y en un impulso que no entendió, lo colocó dentro de la caja. El mecánico lo observó, sin juicio. Solo con una ligera inclinación de cabeza. Diego, sin saber por qué, extendió la mano para despedirse. El hombre lo abrazó. Así, sin palabras. Y en ese abrazo, Diego sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Humanidad. Pertenencia. Fe. Gracias, dijo, con la voz entrecortada. El hombre solo sonrió. Cuando Diego arrancó el coche y volvió a la carretera, sintió que algo se cerraba. No como un final, sino como el broche de un ciclo que lo había llevado desde el abismo hasta la orilla. Miró por el retrovisor. El taller ya no se veía. Pero en su mente, el silencio del mecánico seguía hablando. Y esa fue, tal vez, la lección más poderosa de todas. Cuando Diego dejó atrás el taller, el cielo comenzó a cambiar. El sol que lo había acompañado desde que salió de la Ciudad de México se escondía ahora detrás de nubes gruesas y oscuras que se acumulaban como recuerdos no resueltos. La carretera seguía recta, pero algo en el aire había cambiado. Podía olerlo. No era solo tierra seca, era el aroma de la tormenta que se acerca. Esa que no solo moja la piel, sino también las cosas que uno pensaba que ya estaban secas por dentro. No tardó en caer la primera gota. Un golpe sordo sobre el parabrisas. Luego otra. Y otra más. En cuestión de minutos, el camino se volvió un espejo quebrado de agua. Diego no encendió el limpiaparabrisas de inmediato. Se quedó observando el vaivén de las gotas, hipnotizado por la forma en que el cielo lloraba lo que él aún no había podido. Pensaba en Andrea.
En lo que no le dijo. En lo que permitió que se rompiera. En todo lo que aguantó sin reclamar. Pensaba en su madre. En la voz que ya no volvería a escuchar, pero que de algún modo lo había guiado hasta ahí. Y en el mecánico mudo, cuyo silencio le habló más que 1000 sermones. El camino lo llevó de vuelta a Monterrey sin incidentes. Cuando cruzó los límites de la ciudad, ya no llovía con fuerza, pero el aire estaba lleno de esa humedad que entra por los poros y te hace sentir más vulnerable. Estacionó frente al edificio. Subió las escaleras con pasos pesados. Abrió la puerta de casa sin hacer ruido, como quien no quiere despertar lo que ya está dormido. Andrea no estaba en la sala. La luz estaba apagada. Sobre la mesa del comedor, una nota escrita a mano. Estoy bien. Fui a buscar algo que también me pertenece. Regreso pronto. La letra era de Andrea. Diego la leyó varias veces, como si pudiera encontrar entre líneas una pista más precisa. No decía a dónde había ido. Solo eso, algo que también me pertenece. Dejó su mochila en el suelo. Se quitó los zapatos. Caminó por la casa como si fuera la primera vez que la veía. Todo seguía igual, pero él era otro. Abrió el refrigerador. Vio los tuppers con comida que ella había preparado antes de que se fuera. Todo le supo a culpa. Pasó la noche en vela. Sentado en el sillón, abrazado a una almohada, mirando la puerta como si pudiera abrirse en cualquier momento. No rezó. No imploró. Solo esperó. Amanecía cuando escuchó las llaves. La cerradura giró. Andrea entró, empapada. Tenía el cabello pegado a la frente y las zapatillas en la mano. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el cansancio. Diego se levantó sin decir nada. Ella lo miró por unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, lo abrazó. Un abrazo largo. Silencioso. Un abrazo que no pedía explicaciones. Que no reclamaba. Que solo decía, aquí estoy. Perdón, susurró Diego, con la voz quebrada. Por todo. Andrea no respondió. Solo lo apretó más fuerte. Él la abrazó como si se le fuera la vida en ello. Como si abrazarla fuera volver a nacer. Se sentaron en el piso, junto a la ventana. Andrea sacó algo de su mochila. Una vela blanca. Y un papel arrugado. Lo encontré en un santuario abandonado, en medio del camino, dijo, mostrando el papel. Diego lo tomó. Era una oración. Hecha a mano. Con tinta corrida por el agua. Pero había una frase que se le quedó grabada. Si tus pasos te trajeron aquí, es porque ya sabes volver a casa. Él la miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo supiste que debía ir? No lo supe. Lo sentí. Como cuando sabes que alguien está en peligro aunque no te diga nada. Como cuando sabes que una flor ya necesita agua. ¿Y tú, me perdonas? Andrea se quedó callada. No tengo nada que perdonarte, respondió al fin. Pero si tú necesitas pedirlo, te perdono. Diego lloró. No como antes. No con culpa. Sino con alivio. Con gratitud. Gracias por no soltarme, aunque yo soltara todo. Gracias por volver, aunque no sabías cómo. Pasaron el resto del día juntos, sin hacer mucho. Cocinaron algo sencillo. Comieron en silencio. Se abrazaron en el sillón. La televisión seguía apagada. El celular, en modo avión. El mundo, allá afuera. Pero ellos, por fin en casa. Por la noche, antes de dormir, Diego se levantó y encendió una vela frente a la foto de su madre, que aún colgaba en el pasillo. Andrea se acercó. Él tomó su mano. Gracias, mamá, susurró. En el silencio de la casa, una corriente de aire leve movió la llama de la vela, como un suspiro que aprueba desde algún lugar donde el tiempo no existe. Y Diego supo, sin lugar a dudas, que ella también había vuelto. Pasaron algunos días después del reencuentro.
Diego y Andrea comenzaron a construir un nuevo ritmo. No era perfecto, pero era real. Ya no eran los mismos. Algo se había reordenado dentro de cada uno, como si la experiencia vivida hubiera barrido las capas de rutina, ego y distancia que se habían acumulado con los años. No necesitaban hablar todo el tiempo. Había silencios que ahora sabían a compañía. Y cada mirada compartida decía más que cualquier frase ensayada. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en el balcón, Andrea miró el cielo y notó que las nubes se acercaban con prisa. «Se viene la lluvia», dijo, con media sonrisa. Diego asintió, mirando hacia el horizonte. «Que venga. Ya no le tengo miedo». Minutos después, las primeras gotas golpearon el techo como si marcaran el compás de una canción antigua. Andrea se levantó para guardar la ropa que había colgado en la azotea, y Diego fue tras ella para ayudar. Fue entonces cuando, al subir las escaleras, lo vio. Un pequeño sobre blanco, empapado por la lluvia, pegado contra la puerta del cuarto de servicio. No tenía remitente. Ni dirección. Solo su nombre escrito con letra firme y familiar. Diego Ramírez. Lo recogió con cuidado, como quien recoge algo que no esperaba volver a ver. Lo abrió. Dentro había una hoja doblada y una pequeña cruz de madera. Al tocarla, supo inmediatamente que era idéntica a la del rosario que se desintegró en la basílica. Solo que esta era más nueva. Más pulida. Como si no hubiera pasado por las manos del tiempo, sino por las del propósito. Abrió la hoja. Era un mensaje breve. No siempre los milagros se manifiestan con ruido. A veces vienen en forma de semilla. Cuídala. Abajo, una firma. Ella. Diego sintió una oleada de calor en el pecho. No preguntó quién la había dejado. No intentó explicarlo. Solo la guardó con reverencia. Al día siguiente, mientras Andrea preparaba el desayuno, recibió una llamada inesperada. Era el médico que meses antes les había dicho que tenían pocas probabilidades de tener hijos. «Diego, ¿puedes venir con Andrea al consultorio hoy? Tenemos resultados importantes». Fueron en silencio. Los dos intuían que algo había cambiado, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Ya en el consultorio, el doctor sonrió antes de comenzar a hablar. «Andrea, estás embarazada». El mundo se detuvo por un segundo. Andrea parpadeó varias veces. «¿Cómo? Pero usted nos dijo que era casi imposible», dije casi. «Lo que pasó aquí no es común. Pero es real. Y está sucediendo». Diego le tomó la mano. Ella lo miró. Los ojos llenos de lágrimas. Pero no de miedo. Sino de asombro. Salieron del consultorio sin poder hablar. Solo se abrazaron fuerte, en medio del estacionamiento, mientras la gente pasaba sin saber que allí, en ese momento, dos personas acababan de presenciar un milagro. Esa noche, Andrea colocó una vela frente a la misma fotografía de Guadalupe, la madre de Diego, colgada en el pasillo. ¿Cómo deberíamos llamarla?, preguntó ella, tocando su vientre con ternura. Diego pensó por un segundo. Y sonrió. Luz María. Andrea lo miró, sorprendida. ¿Por la Virgen? Por todas las mujeres que nos guiaron hasta aquí, dijo él, con voz firme. Por mi madre. Por la mujer de azul. Por ti. Porque esta niña ya viene con luz. Pasaron los meses. El embarazo fue tranquilo. Diego acompañaba a Andrea a cada consulta, cada ultrasonido, cada antojo nocturno. Hablaban con la bebé, le cantaban, le contaban historias. Y cuando finalmente nació, en una madrugada tibia de septiembre, el mundo cambió para siempre. En la sala del hospital, mientras la enfermera acomodaba a la recién nacida en sus brazos, Diego volvió a escuchar esa voz. No venía de fuera. Venía de dentro. Ahora empieza tu verdadera misión. No se sobresaltó. No dudó. Solo besó la frente de su hija y sintió como una nueva paz, más profunda que cualquier certeza, lo envolvía. Antes de salir del hospital,
la enfermera se acercó con una bolsita que alguien había dejado en la recepción. Esto es para ustedes. Lo dejaron esta mañana. No sabemos quién fue. Andrea la abrió. Dentro, una pequeña medalla de plata con la imagen de la Virgen. Y una nota. Gracias por creer sin ver. Ahora verán sin miedo. No tenía firma. Pero Diego ya no necesitaba una. Porque entendía. Porque sentía. Y porque, al final de todo, lo que importa no es tener todas las respuestas, sino confiar en el camino, incluso cuando esté cubierto de niebla. A veces, la fe no se hereda. Se encuentra. A veces, la vida no se entiende. Se vive. Y a veces, lo que parecía el fin, era solo el principio. Porque los milagros no siempre llegan con estruendo. A veces, vienen en forma de silencio, de flor, de abrazo, o de una hija que nace cuando ya nadie lo esperaba. Y cuando eso pasa, uno entiende que el verdadero milagro no es ver a la Virgen. Es dejar que te vea. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, déjale like, cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más, y compártela con alguien que amas, tal vez este mensaje también era para él. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Tú eres parte de lo que mantiene vivas estas historias. Y recuerda, cada alma guarda su propio tiempo, y cada decisión, un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima historia.